Buenos días a todos, les damos la bienvenida a nuestro webinar en el que estaremos hablando de la coyuntura actual y que hemos titulado Del malestar de la globalización a la coordinación. Yo soy Juan Camilo Rojas, gerente regional de estrategia de inversiones de Credicorp Capital y me acompaña Edgar Lazo, a quien le pido que se presente. Buenos días a todos, un placer estar hoy día con ustedes. Mi nombre es Edgar Lazo y yo soy el gerente de asesoría de inversiones de Credicorp Capital. Bueno, ya en los siguientes minutos vamos a seguir la presentación que ustedes están viendo en pantalla y sobre la cual pues estaremos mostrando todo lo que está pasando en la actualidad y lo que estamos pensando frente a esta coyuntura a nivel. Bueno, lo primero es comenzar con el tema de los activos. Ahí, pues, como ustedes se imaginarán, mundial. Y ahí solamente, digamos, aparece en negros el bono del tesoro a 10 años, el resto por clases de activos lo que hemos tenido es una desvalorización importante la variable global que tiene una caída en lo corrido del año del 27.3%, todo esto en dólares. Estados Unidos con una caída del 26.1% y abajo se destaca Latinoamérica con un retroceso cercano al 44% en lo corrido del año en lo que tiene que ver con renta variable. En cuanto a renta fija, como ustedes lo ven en lo global, sin variación, 0%, pero al interior el US High Yield es el que se destaca con un rendimiento negativo del 11.6%. La renta fija emergente con una variación del menos 8.6% también se destaca y el investment grade un poco más defensivo, aunque también con caídas cercanas al 1.9%. Finalmente, en la parte inferior de la tabla están los commodities. El índice de commodities ha rentado menos 22.4% en el año. El petróleo se destaca ahí con caídas del 53 al 55%, dependiendo si es WTI o Brent. El más defensivo el oro con una caída del 0.2% y el cobre con una caída del 14.2%. En esta tabla lo que les estamos mostrando un poquito es qué ha pasado con la actividad a nivel global con los datos conocidos de febrero del 2020. Ahí digamos que lo que estamos viendo en general es una contracción de la actividad económica. Este índice en la última fila que ustedes ven sobre esta tabla, desde febrero, muestra en niveles por debajo de 50 una contracción de la actividad. Ahí se destaca China, que tuvo un nivel en el índice de 27.5 puntos y venía de niveles de 52 puntos. Esto corresponde a caídas en la producción industrial, que se conocieron datos este fin de semana del 13%, y de la actividad de consumo, con las ventas retail cayendo casi un 20%, valores nunca. En la siguiente lámina lo que queremos mostrarles es todo esto que está pasando, pues desde luego nuevamente llama a los temores que puede haber sobre una posible a nivel global y particularmente, digamos, en Estados Unidos. Este es un modelo que nosotros hemos seguido y digamos esto constituye diferentes indicadores que nos muestran la salud de lo que pudiera ser el comportamiento de la economía y si estamos cerca o no de algún tipo de comportamiento recesivo. Efectivamente, lo que estamos viendo es que esa probabilidad se ha incrementado. Al cierre del año pasado teníamos un nivel o una probabilidad de recesión a 12 meses del 28%. Lo que tenemos hoy son niveles del 52% y en un nivel más ácido que hemos venido nosotros calculando para ver, digamos, llevándolo al extremo, incluso ese nivel o esa probabilidad se pudiera incrementar al 70%. Esos son niveles superiores incluso a los que teníamos previo a la crisis del año 2008, donde el indicador o el tablero de recesión marcaba una probabilidad del 62%. Pero pues ahí, digamos, es un llamado como a la cautela con estos datos. Desde luego estamos estresando el modelo, lo estamos llevando a los peores niveles posibles, estamos suponiendo en ese caso
con esa probabilidad tan alta que el tema del coronavirus se extiende por lo que resta del año 2019 y digamos se vuelve un tema casi que incontrolable teniendo en cuenta que la mayor probabilidad de control de la enfermedad se va a dar en los 6 meses siguientes, o sea, entre el segundo trimestre del año y el tercer trimestre del año, donde las temperaturas cambian por el cambio de estacionalidad a nivel global y eso ayudará a un control natural o debería ayudar a un control natural del virus. Al final esa época es bien importante porque si ahí efectivamente no se logra bajar la alerta de pandemia que tenemos hoy, pues evidentemente estaremos viéndonos abocados a una, digamos, una crisis que puede durar un poco más de tiempo con un virus que, digamos, hará que las parálisis que estamos viendo hoy en las economías en diferentes regiones a nivel global, pues se extiendan por mucho más tiempo y eso sí, llevándonos a una crisis de mayores magnitudes. Desde luego, como les digo, no es nuestro escenario base y aquí, digamos, quiero hacer un llamado un poco a la cultura, si se quiere, y es que en el índice de volatilidad y de incertidumbre global hemos encontrado el nivel máximo de incertidumbre que hemos visto en la historia se registró al cierre. En el índice VIX alcanzamos niveles cercanos a 82 puntos. Eso ni siquiera lo habíamos visto en la crisis financiera cuando en noviembre del 2008 habíamos alcanzado niveles de 80 puntos o casi 81 puntos. Esto pues digamos demuestra un poco la incertidumbre que se ve en los mercados. ¿Y por qué se motiva esta incertidumbre? Uno, porque se ve un poco, entre comillas, la batalla perdida contra el coronavirus, porque siguen creciendo los casos por lo que está pasando en Europa. Y dos, porque obviamente pues es un tema desconocido para muchos y obviamente genera cierres o ha generado un parálisis, así sea temporal, de la actividad económica en algunos países y regiones. Desde luego, esto genera una altísima incertidumbre por desconocimiento y obviamente por el hecho de que la crisis se vea todavía lejos de que se termine con esta coyuntura. En ese sentido, nosotros creemos que es una sobrereacción del mercado, que si bien, digamos, sí corresponde al hecho de que no estamos en una situación normal, de que estamos en una situación salida de lo normal, que tiene efectos económicos y por eso también estamos viendo efectos sobre los activos, pues es una reacción que va mucho más allá, digamos, de lo que debiera ser una situación similar a esta. Ahí tengo marcados en esas flechas que ustedes ven ahí sobre la gráfica los 4 puntos en los 4 trimestres del año, esto medido desde el año 1990 hasta hoy, donde se han registrado los picos máximos de este índice de incertidumbre y los hechos que los motivaron. Entonces, en el cuarto trimestre, como les había dicho, eso fue el 21 de noviembre del año 2008, justo 2 días antes de que el gobierno de Estados Unidos cerrara el acuerdo con el Citibank para salvarlo de la crisis financiera. Entonces, pues era una situación, digamos, de estrés financiero, de posible iliquidez del sistema financiero y de colapso en todas las negociaciones en el sistema. El que aparece para el tercer trimestre en la historia fue el 8 de agosto del año 2011, justo 3 días después, un viernes, que Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos del nivel de AAA al nivel de AA+. Además, estábamos inmersos en una coyuntura de crisis fiscal en Europa y de crisis fiscal, además, en Estados Unidos, con un déficit que estaba alcanzando niveles cercanos al 10% del Producto Interno Bruto, donde estábamos recién saliendo de la crisis financiera del año 2008. El que está marcado para el segundo trimestre como nivel máximo, y son niveles de 45.8 para el VIX, fue observado el 20 de mayo del año 2010, y ese 20 de mayo del año 2010 estuvo enmarcado en un desacuerdo que hubo entre los gobiernos de Europa para definir un plan de salvamento posterior a la crisis financiera del año 2008-2009. Recuerden que esa reunión o ese momento dio origen
a lo que se conoció después como la crisis de los PICs o la crisis fiscal de Europa, donde cayeron Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España como protagonistas de esa gran crisis. Y el que ya se observó ayer, como les contaba, es el máximo que hemos tenido para un primer trimestre en la historia, marcó 82.7 puntos y correspondió pues obviamente a todos los hechos que se han venido dando. Uno, la declaración del COVID-19 como pandemia, lo que incrementa pues la incertidumbre a nivel global, lo que ha pasado con el incremento de casos en Europa, sobre todo el tema de Italia como uno de los protagonistas, la caída de los índices accionarios y la entrada de Estados Unidos en lo que se conoce como el bear market y la alta incertidumbre en general de los inversionistas por no saber cómo es o cómo será la evolución de esta coyuntura en el corto tiempo. Bueno, aquí algunos datos ya más del tema coronavirus como tal. Está actualizado datos de cierre del día de ayer y tenemos 183.000 casos, de los cuales 81.000 están dando en China y en Italia tenemos ya 27.980 casos. Ahí Europa empieza a ser protagonista. En la tabla que ustedes ven arriba a la izquierda se detalla, digamos, un poquito como el top de los países que hoy tienen más casos confirmados en el tema de coronavirus. Y digamos, diferentes a China, aparecen muy protagonistas los países de Europa. Ahí está Italia en esa segunda posición, España en cuarta posición, en sexta posición Alemania y en séptima posición Francia. Abajo ya está Suiza además y Reino Unido. Otros que venían siendo protagonistas, como era el caso de Corea del Sur, que hasta hace 2 semanas era noticia y era el segundo foco de preocupación de la enfermedad, logró estabilizar, digamos, sus niveles en alrededor de 8.000 casos, con unas tasas de crecimiento día a día que han venido disminuyendo de manera importante. También en Japón, que aparece ya casi al cierre de esta gráfica, que en principio fue el tercer foco de preocupación después de China, Corea del Sur. Ya hoy tiene confirmados 833 casos y unas tasas de crecimiento bastante bajas. Entonces, pues digamos que esa evidencia, que más adelante veremos una gráfica, nos deja, digamos, un poco tranquilos, entre comillas, de ver cómo es la evolución efectivamente de este virus, pues sí encuentra al final picos de contagio y empiezan a verse más recuperados hacia adelante. Desde luego, como les digo, sí es preocupante el tema de Europa, donde la tasa sigue siendo cada vez más alta y creciente. Y eso pues ha motivado el cierre de fronteras, ha motivado la cuarentena de los 15 días, digamos, para países como España, Francia, Alemania todavía no ha entrado en ese régimen, pero ya se está pensando en medidas de ese estilo. Alemania, perdón, lo que hizo fue cierre de fronteras con diferentes países. Entonces, pues digamos que de ahí se desprenden todas estas medidas que van a ser relevantes para el control de la enfermedad. En la tabla que aparece en esta misma diapositiva a la derecha, vemos el resumen ya en términos más comparativos con otras enfermedades. Y ahí está no solamente el coronavirus como tal, que es la que tenemos actualmente, sino el SARS, que tuvimos en el año 2002, y el ébola, que tuvimos en el año 2014 en adelante. Ahí digamos que las tasas de mortalidad para el caso del coronavirus son de niveles de 3.9%, el SARS 9.6% y el ébola en niveles cercanos al 40% en tasa de mortalidad. Para el caso del coronavirus, que es donde tenemos detalles de la evolución, en China la tasa de mortalidad es 4%, fuera de China de 3.8%, pero la tasa de recuperación en China es ya casi del 85%, quiere decir que esos 81.000 infectados, cerca del 85% están curados. Obviamente el 4% pues son víctimas fatales y el otro 11% están en periodo de evolución de la enfermedad. Fuera de China, la tasa de recuperación aún es baja, es de niveles de 10.7%,
pero digamos que si uno pudiera subdividir esto por lo que está pasando en Corea, por ejemplo, por lo que está pasando en Japón, uno encuentra que esas tasas de recuperación están en niveles cercanos al 40%, lo que pues hace ver que efectivamente la evolución de la enfermedad puede ser favorable. En la siguiente diapositiva, ahí vemos en la gráfica, y me voy a concentrar en la de la derecha, es cómo es la evolución o la curva de evolución que tuvo la enfermedad o que ha tenido en el caso de China y en el caso del resto del mundo. En el caso de China es la línea azul o verde que ven ustedes hasta el final, y la del resto del mundo es la línea naranja, que se corta, digamos, en un momento del tiempo. Ya les voy a explicar por qué. Entonces ahí lo que vemos es que la evolución, digamos, de la enfermedad en China tuvo un punto de inflexión, y a partir de ahí es que hemos estado viendo tasas de crecimiento mucho más lentas y mucho más ajustadas a lo que es un virus como el que estamos viendo ahora y que es particular de los periodos invernales. Y eso pues ya demuestra un control. Al final y hacia adelante, perdón, les voy a mostrar qué ha pasado en China y cómo se ha venido recuperando un poco la actividad económica en ese país. Como les digo, la línea naranja es la que me muestra la evolución del resto del mundo, y ahí está cortada es porque tiene un traslape de 31 días. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos 31 días atrás en el resto del mundo a la evolución que ha venido mostrando China. ¿Eso qué implica al final? Que no antes de 15 días, o sea, no antes del cierre del mes de marzo, estaremos viendo cada vez niveles más favorables en las tasas de crecimiento del contagio. Entonces, quiere decir que todavía vamos a tener niveles de volatilidad altos en los mercados y desde luego medidas adicionales que impliquen, digamos, ese aislamiento social del que se ha venido hablando aquí en Colombia. Entonces, digamos, todavía tenemos parte de la evolución por ver, y eso pues desde luego va a motivar otras medidas adicionales, como les digo, también otras medidas de política que implicarán mayor gasto fiscal sobre todo, y pues obviamente algún tipo de disrupción en la economía adicional al que hemos visto hasta el momento y al que se ha logrado evidenciar con los datos que ya tenemos a la mano. En la gráfica que ustedes están viendo, ahí tenemos la coyuntura global vista desde los escenarios posibles que estamos viendo hacia adelante en términos de crecimiento macroeconómico. Ahí tenemos agrupados el 75% del PIB global, representados en Estados Unidos, China, la zona euro, India, Japón, Rusia, y cómo debería ser un crecimiento sin esperar recesión en Estados Unidos, que era como veíamos en el modelo que les mostraba anteriormente, donde teníamos esa probabilidad del 52% para una recesión en Estados Unidos, y con recesión, que sería un escenario más ácido, con recesión en Estados Unidos. En el caso de que no hay recesión en Estados Unidos, el crecimiento global estaría alrededor del 1.9%. De todos modos, aquí vale llamar la atención de, previo a toda esta coyuntura y previo a que cualquiera de estas cosas que estamos viendo en la actualidad pasara, el crecimiento global tenía un esperado del 2.8%. Eso quiere decir que en todo caso el coronavirus sí va a dejar efectos sobre la economía en el año 2020, y obviamente un menor crecimiento, una menor dinámica, que es lo que estamos viendo con los cierres de las economías que estamos viendo en la actualidad. Ahí, como consideramos que es temporal, pues desde luego limitamos el efecto a que sea cerca de un punto porcentual o 0.9 puntos porcentuales menos de crecimiento. Ahí Estados Unidos estaría creciendo alrededor del 1.1%, China alrededor del 5%, la zona euro 0.4%, Japón 0.3%, y otras dos economías que tenemos ahí representativas, India 5.4%, Rusia 1.3% y Latinoamérica como un todo 0.8%. En ese caso, Colombia estaría creciendo en niveles alrededor entre el 2 y el 2,5%, teniendo en cuenta no solamente el tema de coronavirus, sino también el tema petrolero, que para nosotros pues termina siendo relevante. En el caso de que tengamos un escenario más ácido,
donde tengamos una probabilidad de recesión alta, ahí sí, digamos, el crecimiento global estaría más alrededor de niveles de crecimiento del 1.1 al 1.2%. Y esos se verían al final representados en posibilidad de recesión en Estados Unidos, recesión en la zona euro y recesión en Japón. Ahí la característica, simplemente para tenerlo en cuenta y matizar, digamos, un poco estos datos, es que Estados Unidos efectivamente podría entrar en recesión, pero esa recesión sería de una duración corta. ¿Qué quiere decir? No más allá del primer semestre de este año, y después con un rebote, digamos, relevante en sus cifras de crecimiento para al final cerrar con un año completo en el 0.4%. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. En el caso de la zona euro, tal vez sería el caso más importante y más profundo en términos de crecimiento negativo. Ahí tendríamos al final 3 trimestres consecutivos con crecimientos negativos a nivel año a año, y solamente una recuperación al cierre de este año, lo que dejaría el año completo con un retroceso del 0.4%. Digamos, son los casos más notorios. Obviamente China creciendo por debajo del 5%. Esto es preocupante, digamos, en términos de generación de empleo para China. Recuerden que los cálculos hechos por diferentes bancos de inversión muestran que para que China pueda mantener, digamos, la fuerza laboral con la que cuenta o las personas en el mercado laboral empleadas, debe crecer a niveles alrededor del 5 al 5,5%. Entonces, pues desde luego, crecer por debajo de niveles del 5% generaría desempleo y pues desde luego haría que la economía, pues digamos, entrara en una espiral de desaceleración que lleva a ese crecimiento del 4.2%. Sin embargo, también creemos que, y ahí como lo ven ustedes en las gráficas, el crecimiento empieza de menos a más. El primer semestre con 2 trimestres de crecimiento lentos para cerrar un año con crecimientos más alrededor de lo que sabemos que debería crecer China, que es entre 5,5 y 6%. Entonces, pues digamos, ahí debería haber una recuperación, un salto en el segundo semestre. Sin embargo, ese salto sería más moderado que en el escenario base, teniendo en cuenta que ahí asumimos que la duración del coronavirus, pues digamos, se extiende mucho más en el tiempo. Como les contaba al comienzo, como evidencia, digamos, de lo que está pasando en China y que esas tasas al final de recuperación y de evolución favorable de la enfermedad también están teniendo un comportamiento favorable en términos macroeconómicos. Ahí quisimos traerles 4 gráficas, Wall Street Journal, en su seguimiento diario, y es el tema de congestión vehicular por un lado, que es la gráfica que aparece arriba a la izquierda. La línea negra es el promedio de lo que es o lo que ha sido entre 2016 y 2019 la congestión vehicular en China, en las principales ciudades. Y la línea amarilla es la que ha sido este año. El punto cero que se marca ahí es la celebración del Año Nuevo Lunar, que abarca, digamos, esos 8 días adelante, y el eje de abajo lo que muestra es días hacia adelante. Entonces, obviamente, desde el Año Nuevo Lunar, e incluso unos días antes, se había dado el cierre de la región de Hubei, donde queda la ciudad de Wuhan, que fue el epicentro, digamos, de la generación del tema del coronavirus. Y a partir de ahí se dieron cierres incluso en otros estados del país. Entonces, pues ahí, digamos que fue importante, y obviamente esta disrupción impidió que se diera la misma pendiente que habíamos tenido en el promedio de los años anteriores de recuperación en el tráfico vehicular. Y lo que tuvimos ahí fue casi 28 días adelante, pues digamos, una evolución mucho más lenta de ese índice. A partir de ahí lo que hemos tenido es una recuperación, y digamos, todavía tenemos una brecha frente a lo que es lo normal en términos promedio del tráfico vehicular, pero ya estamos cerrando esa brecha. Otra evidencia ahí que tenemos es el consumo de carbón de los productores de electricidad. Ahí lo mismo, el punto cero es el año nuevo, la celebración del año nuevo lunar, y hacia adelante, digamos, los días después de eso. Y ahí lo que hemos tenido al final es que efectivamente hubo una brecha grande en los primeros 20 a 25 días, pero a partir de ahí esa brecha se ha empezado a cerrar.
lo que quiere decir que estamos retornando ya a niveles mucho más normales. Y si uno lo hiciera en términos porcentuales, en realidad lo que está viendo ahora es que China hoy está aún, si digamos el 100% fuera el promedio de esos años 17, 18 y 19, estamos a un 70%, digamos, del nivel de producción normal que tiene China. Pero alcanzamos a estar en niveles casi del 40-50%. Entonces, digamos que ya ha habido una recuperación importante. Lo mismo muestran las dos gráficas de abajo. La de abajo a la izquierda es el consumo de acero y esos son semanas adelante de la celebración del Año Nuevo Lunar, cómo se da ese consumo de acero. Y ahí lo que tenemos al final es que tuvimos una baja en las 2 a 3 primeras semanas posterior a la celebración del Año Nuevo Lunar y lo que hemos tenido en las semanas siguientes es una recuperación mucho más a los niveles de lo que es el promedio normal de uso o de consumo de acero en China. Aquí lo mismo, si hiciéramos una escala en términos porcentuales, estaríamos en niveles alrededor del 70% de la actividad normal de lo que debería tener China. Y finalmente el consumo de carbón de las principales plantas, aquí lo mismo, las plantas de producción de energía, cómo ha sido esa recuperación, nos muestra algo similar a lo que tenemos arriba. Y ahí digamos que es lo mismo, estamos a niveles ya muy cercanos a lo que fue el consumo del año 2019, lo que marca pues también esa recuperación de la que les veníamos hablando al inicio. En términos de activos, y esto es solamente, digamos, para ser ilustrativos de lo que ha sido otras coyunturas de virus que hemos tenido anteriormente, y eso, cómo se ha visto representado en el comportamiento de los activos financieros. Aquí particularmente están medidas las acciones globales y de diferentes regiones. En la gráfica de arriba a la izquierda lo que se muestra es el comportamiento del índice global de acciones. Están medidas enfermedades o virus como el Zika, el ébola, el H1N1, el SARS y el promedio de lo que ha sido el comportamiento de los activos en coyunturas similares con estas enfermedades. Y ahí lo que se ve es que un mes después, 3 meses, 6 meses y 12 meses después, el crecimiento anualizado de las acciones en general ha sido positivo. Entonces, si me voy en la de 12 meses adelante, efectivamente 12 meses adelante del momento cero, digamos, del virus, que para el caso del coronavirus, que no está medido acá, fue el 21 de enero de este año. Al final, 12 meses adelante, lo que se tiene en crecimiento o en rendimiento del mercado accionario global es de alrededor del 20% en dólares. Entonces, esto simplemente es ilustrativo y es para llamar la atención de estos temas son temporales. Las caídas que estamos viendo, desde luego, en los activos ahora nos preocupan y nos tienen, digamos, alerta digamos, de lo que puede ser la evolución hacia adelante, pero también para nosotros son oportunidades que se están generando teniendo en cuenta, uno, que creemos que es temporal y que evidentemente es un virus o una cepa más de los virus de gripa que normalmente aparecen en el invierno, pero que normalmente se controlan también en las estaciones más cálidas. Entonces, pues ahí digamos que en eso se basa nuestro supuesto de temporalidad, además por toda la evidencia que les he mostrado de la evolución en China, que también pues llama, digamos, a la calma un poco en términos de que esto no debería durar para siempre y que también seguramente en la medida en que avance el tiempo también tendremos noticias sobre evolución de medicamentos que puedan ayudar o al tratamiento o desde luego vacunas que puedan hacer ya, digamos, controlable el virus en adelante. Entonces, esto que estamos viendo ahora para nosotros son oportunidades en los activos, además, digamos, porque viene todo el tema de coordinación, si bien este malestar de ser un mundo global que ha llevado el virus a todas las regiones debería terminar en un tema de coordinación en términos de política. Ya lo hemos visto en los bancos centrales, digamos, del mundo, con la Fed, digamos, siendo el abanderado de las medidas de liquidez más importantes que se han entregado hasta el momento en el mercado global.
pensar en que de aquí a 3 meses la Fed ha ofrecido entregar cerca de 5 trillones de dólares al mercado para mantener la liquidez completa y, digamos, disminuir los riesgos sobre los mercados financieros, pues es una política agresiva en términos de querer un poco separar lo que es la coyuntura mercados financieros de la coyuntura de salud pública, para tratar efectivamente de que este tipo de comportamientos que estamos viendo de angustia de los inversionistas en los mercados, pues no lleve o no desemboque en una crisis financiera. De estas medidas, pues también hemos conocido la del Banco Central Europeo, que también, digamos, ofreció ampliar su programa de compras de títulos en el mercado y enfocados en los títulos corporativos, que también, pues, digamos, es una de las preocupaciones por lo que es la menor actividad económica, sobre todo lo que tiene que ver en el comercio. El Banco de Japón ofreció duplicar su estímulo para comprar en el mercado accionario. Entonces, pues eso es otro impulso adicional, además de las medidas que tomó ayer el Banco de Australia, bajando tasas de interés y dejando abierta la puerta para compras de títulos en el mercado para entregar liquidez adicional. Y, digamos, en nuestra latitud, lo que hizo ayer el Banco Central de Chile, digamos, puede ser un ejemplo de lo que pudiera ser un programa de estímulo cuantitativo para las diferentes economías de la región. Ayer el Banco de Chile, además de bajar la tasa de interés 75 puntos básicos, ofreció comprar títulos corporativos en el mercado utilizando sus reservas internacionales. Esto con el ánimo de hacer que el mercado, pues digamos, no se vuelva ilíquido, que los precios no se vuelvan locos, un poco como lo que está pasando en el mundo, y tratar de controlar, digamos, o de distensionar, digamos, las preocupaciones de los diferentes inversionistas en el mercado local. El Banco Central de Colombia, que creo que puede ser una de las preguntas que nos hagan hacia adelante, no puede hacer ese tipo de medidas sobre la deuda privada, o sea, no puede entrar a comprar deuda privada, pero sí que puede utilizar las reservas internacionales, por ejemplo, para intervenir o comprar títulos en el mercado de deuda pública y tratar así de dar liquidez adicional de mediano o largo plazo a la economía para también intentar disminuir las tensiones que estamos viendo en el mercado local actualmente. En términos de valorización de los activos, ahí vemos para el caso de la renta variable ratio precio-utilidad. Tengo marcados en el caso de Estados Unidos 2 puntos. Si uno se devolviera en la historia reciente a lo que fue el cierre del año 2019, ese ratio precio-utilidad para el caso de Estados Unidos está alrededor de 21 puntos. Posterior, digamos, al cierre del mes de febrero, al 10.4 puntos. Y recientemente, ya digamos corrido algo del mes de marzo, tenemos un ratio precio-utilidad que se acerca a los 16 puntos. Incluso con la corrección adicional que tuvimos ayer en el mercado, seguramente estamos por debajo de ese nivel, acercándonos más hacia los niveles de los 15 puntos. Desde luego pensar que esta desvalorización de las acciones puede continuar eternamente y, digamos, llevarnos al mínimo que hemos visto en los últimos 10 años, que estamos alrededor de los 11 puntos, esos pensando ya en la crisis financiera del año 2008-2009, pues evidentemente con estos niveles de liquidez, con el respaldo que han dado los bancos centrales, con lo que estamos empezando a ver en términos de coordinación de política fiscal a nivel global, pues es difícil de esperar que estos niveles de precio-utilidad sigan cayendo y se sigan mostrando valoraciones mucho más abajo, mucho más baratas, digamos, para estos activos. Desde luego, como les digo, oportunidades sí, pero cautela toda. No hay que entrar de inmediato a demandar todos los mercados ni apostar todo en un solo momento. Seguramente, como les digo, se están abriendo oportunidades, pero la incertidumbre todavía es alta en términos de que efectivamente el que debería dar una señal de compra fuerte al final es el control que haya sobre el coronavirus en los focos más importantes en este momento, que en este caso, pues como se los dije, es Europa.
Ahí las valorizaciones en otras regiones también muestran algún tipo de disminución frente a lo que habíamos tenido al cierre del año pasado. Pasa igual en los emergentes y en los mercados desarrollados diferentes a Estados Unidos. En el caso de la renta fija, y voy a mostrar un detalle más en esta siguiente diapositiva, efectivamente si uno mira lo que está pasando en términos de los spreads, pues son spreads que están un poco locos y desfasados de la historia reciente y de lo que serían niveles de liquidez como lo. Si uno se va a los spreads que muestran incluso los investment grade, pues son niveles de spreads que en los percentiles medidos desde el año 2000, desde enero del 2000, estamos en el percentil 93, o sea, casi en los niveles más altos de la historia. Lo mismo pasa con el high yield en 840 puntos, y esos 840 puntos son niveles que incluso superan a los de la crisis del año 2008. Ahí tuvimos niveles de spread del high yield cercanos a 700 a 750 puntos, aquí ya estamos en 840. Y digamos, como les digo, la intervención del Banco Central de Estados Unidos pues ha sido mucho más activa, y eso pues es lo que al final, digamos, evita que haya un colapso en el tema del mercado de deuda de Estados Unidos y obviamente a nivel global, pero digamos esos spreads pues tal vez son injustificados frente a lo que estamos viendo en términos de política acomodaticia en los mercados financieros, tal vez son justificables desde el lado de la preocupación que se vive, obviamente a nivel global, con el tema de coronavirus. Pero nuevamente, estos son oportunidades que hay que ir tomando con cautela y que ahora seguramente Edgar nos contará un poquito más qué podemos hacer para aprovechar este tipo de. Y la siguiente parte de la presentación estaría enfocada un poco a aterrizar todos los temas que hemos conversado con Juan Camilo, cómo va a afectar estos temas. Una parte muy importante es entender cómo la volatilidad actual, que vimos que está fuera de control, se puede explicar. Una parte importante cómo explicarla es ver de dónde viene el riesgo. En la gráfica que ustedes ven, la línea punteada azul se llama el riesgo diversificable o es el riesgo no sistemático. Este riesgo es el que nosotros podemos diversificar cuando nosotros compramos un fondo, cuando compramos más de una acción, cuando compramos más de un valor. Y es el riesgo que nosotros tenemos que se puede diversificar. Entonces, si ustedes ven en la gráfica en el puntero, mientras más activos tengamos, este riesgo total lo vamos a poder disminuir. El riesgo que está en la línea punteada roja es el riesgo no diversificable, que también es el riesgo de mercado. Y este riesgo es el que se corre cuando no es solamente una empresa o no solamente un activo, sino todo el mercado. Cuando el mercado se pone nervioso y no sabe cómo valorar qué es lo que está pasando en todo el sistema, este es el riesgo que genera toda la volatilidad. Y en estos momentos lo que está pasando es que los actores del mercado, al haber tanta volatilidad, al haber tantas noticias, no saben cómo cuantificar, y eso es lo que nos genera todo el riesgo y la volatilidad que estamos experimentando en los mercados. En esta diapositiva lo que vemos es un poco el gráfico que nos estaba conversando cómo es el comportamiento del mercado estadounidense. El mercado tuvo la mayor parte
es un mercado que vino creciendo todo el año, en donde el pico fue el 19 de febrero de este año, un promedio de 3.386. Comparado con lo que estaba al cierre del día de ayer, es decir, ya tomando toda la volatilidad que hubo incluso ayer, el índice llegó al nivel de 2.473. Es decir, la diferencia entre el comienzo de año, el punto más alto y el punto de ayer generó una caída del 23.69%. Esta gráfica, quiero traer un poco los números más cercanos a casa y ver cómo es que fue la volatilidad y cómo se comportaron los mercados. La línea naranja dibuja qué es lo que pasó en Estados Unidos y con el índice del S&P, 39% de caída desde comienzos de año. Y la línea negra es la línea que dibuja el Colcap, que es el índice colombiano, y que muestra una caída desde comienzos de año hasta el día de ayer de 39.85%. Si ustedes se fijan en el comienzo de la gráfica, por aquí, en la parte todo enero, la mitad de febrero, hasta comienzos de marzo, las dos líneas funcionan muy parecido. Es decir, hay una buena correlación de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando con el Colcap. Sin embargo, cuando empiezan a haber otros factores externos en los cuales se genera volatilidad, y a nosotros adicionalmente, al ser un país petrolero, le añadimos el ingrediente de que hubo una guerra petrolera en la cual Arabia Saudita no se pone de acuerdo con Estados Unidos y el precio del petróleo se desbarrancó, esta correlación que había entre los dos mercados se descorrelacionó. Esta otra gráfica lo que busca es añadir el ingrediente del petróleo. Entonces ya vimos en la gráfica anterior de que sí hay una buena correlación también entre lo que pasa en el COLCAP y lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, en épocas en las cuales se generan otros estreses adicionales a la economía colombiana, se genera una correlación más entre lo que pasa el COLCAP, que es la línea negra, y el petróleo, lo que es la línea azul. A partir de finales de febrero, hay una correlación o una funciona muy parecido como funciona, como se empieza a caer el Colcap con el petróleo. Se parece más a lo que funciona el petróleo que lo que funciona Estados Unidos. Entonces, tengamos en cuenta los números. El número de Estados Unidos es menos 22% y el Colcap es menos 39%. Y aquí es lo que quiero llegar con estos dos números, es cómo puedo correlacionar o cómo ha manejado nuestros portafolios. Nosotros en Credit Corp lo que nos gusta hacer a los clientes cuando conversamos con ellos de la diversificación. La diversificación lo que empieza a generar es de que nosotros no tenemos solamente un activo, sino tenemos varios activos. Varios activos lo que hacen es que cuando hay periodos de estrés, pasando ahora, el impacto no va a ser ni cercano a lo que puede pasar en el mercado. En esta gráfica tenemos los perfiles de los clientes. El perfil 100 es el perfil más conservador, el perfil 300 es un perfil moderado y el perfil 500 es un perfil agresivo. Y en las columnas tenemos cuáles son los diferentes tipos de activos. Las cajas, la renta fija en Colombia, la renta variable en Colombia y algunos otros alternativos en Colombia con fondos que ustedes conocen como el Inmobile y derechos económicos. Los portafolios más conservadores van a tener una mayor cantidad de concentración en activos de renta fija que los perfiles agresivos que van a tener una mayor concentración en lo que son renta variable
que en renta fija. Lo que se busca con todas estas combinaciones es dos cosas. Mejorar la volatilidad de todo el portafolio cuando se hacen la correlación entre cada uno de los activos que está componiendo el portafolio. Y dos, maximizar la rentabilidad de cada una de estas combinaciones. Este gráfico lo que hace es mostrar cómo es que han ido este año estos portafolios. Con estas combinaciones que nosotros hemos hecho de activos, han podido pasar todas estas aguas turbulentas que estamos viendo en los mercados. En el cuadro que estamos viendo debajo, vemos cuál es la rentabilidad de cada uno de los perfiles, desde el más conservador al más agresivo, cuál es la rentabilidad desde el año hasta ahora, cuál es la rentabilidad del último año completo y cuál es la rentabilidad acumulada desde el 2016 efectiva anual. Como ustedes ven, en el periodo de este año, la rentabilidad del portafolio más conservador ha sido menos 2.49. Y la rentabilidad del portafolio más agresivo ha sido de menos 8.75. Ahora, recordemos de que estábamos hablando de que el Colcap ha caído como un 40%. Nosotros ni siquiera en el portafolio más agresivo hemos tenido una volatilidad tan alta como la que está ocurriendo ahora en el Colcap. Pero el punto no es ese, el punto es ver de que nosotros cuando hacemos este tipo de combinaciones y este tipo de portafolios, lo que buscamos es una inversión a largo plazo. Y esa inversión a largo plazo se va a ver de que si se mantiene la disciplina y mantenemos la distribución correcta de los activos, incluso en momentos de estrés como los que estamos viviendo, no nos van a pegar mucho a la rentabilidad que vamos a tener en los próximos 5 o 6 años, que es nuestro periodo de horizonte, nuestro horizonte de inversión al cual estamos apuntando. Por ejemplo, desde el 2016, que solamente son 4 años, incluyendo la rentabilidad negativa de este año, este portafolio tiene una rentabilidad positiva de 5.37%. El portafolio 200 tiene una rentabilidad positiva de 6.02%. El portafolio 300, 6.4%. El portafolio 400, 6.74%. Y el portafolio 500, que es el más agresivo, de 7%. Esto, de nuevo, está incluyendo todos los choques de volatilidad que han ocurrido este año. Si es que los mercados empiezan a mejorar, que como Juan Camilo lo dijo, es algo que esperamos ver en un corto plazo, que solamente esto es algo temporal, deberíamos estar mucho más cercanos a la rentabilidad esperada que vemos en cada uno de los portafolios, que es por encima de lo que está ahora desde la rentabilidad desde el 2016. Aproximadamente estamos por el 5.5 de un portafolio conservador hasta un 8.3 de un portafolio agresivo. Nosotros también podemos hacer el mismo ejercicio cuando tenemos portafolios que han sido armados no solamente teniendo activos, invierten en activos colombianos, sino que tienen fondos internacionales. Lo que hacen es que nuestra volatilidad puede ser mejorada. Ya no solamente tenemos una exposición a lo que puede pasar en Colombia, sino que adicionalmente nos aíslan un poco del impacto que puede haber en el país cuando solamente pasa aquí y tenemos una diversificación global. Igualmente tenemos que son 5 perfiles, yendo del más conservador al más agresivo, con una distribución de activos en la cual se va a favorecer la renta fija para los más conservadores y se va a buscar una renta variable para los más agresivos. En este escenario en el cual yo tengo una mayor exposición internacional, la respuesta de los portafolios
también ha sido bastante parecida. En este cuadro, en la parte de abajo, tenemos las rentabilidades de portafolios con activos colombianos y con activos internacionales. De la misma manera, el portafolio 100 hasta el día de ayer, incluyendo todos los choques, tiene una rentabilidad negativa de menos 2.71 y el más agresivo de menos 9.3%. Vista esta rentabilidad desde el 2016, es de 5.81 para el más conservador y de 7.51% para el más agresivo. Sin embargo, lo que nosotros esperamos de cada uno de estos portafolios está por encima y lo que debería regularse pasada estos choques temporales por el coronavirus. Lo que se espera de este portafolio, de un portafolio 100 en rentabilidad, es cercano a un 6%, que es 5.97, pasando por un 7.21 para el perfil 200, 7.93 para el perfil 300, 8.3 para el perfil 400 y 8.95 para el perfil 500. Entonces, ya sabemos que aunque todos los portafolios se han medido, se han golpeado por un tema de un miedo a un riesgo no sistemático, lo que nosotros les recomendamos en los periodos de volatilidad lo hemos resumido en 5 puntos. Primer punto, quedarse en efectivo le puede resultar costoso. ¿Cómo es esto? En episodios de volatilidad, mucha gente prefiere quedarse con el efectivo esperando tocar fondo. Es decir, que estemos en el peor punto para empezar a invertir. Este punto es muy complicado de diferenciar porque hay algunos momentos de volatilidad en los cuales va a haber rebotes positivos, va a haber caídas negativas y es bien difícil diferenciar cuándo va a ser un rebote a cuándo va a haber una recuperación del mercado. Si es que esto se hace tardíamente y estamos en cash, estamos en efectivo y no estamos invertidos, el costo puede ser de que nos perdemos toda una ola de ganancia simplemente por haber estado en efectivos esperando un punto que es muy difícil de identificar. Punto número 2. Promediar compras a través del tiempo. Esto está relacionado con el punto anterior. Si es que es tan difícil diferenciar, identificar cuál es el punto más bajo, lo que nosotros recomendamos es hacer compras disciplinadas en diferentes puntos para que podamos encontrar un promedio de todas las compras. Es muy complicado saber cuándo es este punto de aquí y cuándo es este punto de aquí. Pero si es que empezamos a hacer las compras y no tenemos puntos donde estamos en las partes más bajas, algunos puntos en las partes más arriba, vamos a tener un promedio en los cuales nosotros vamos a, de todas maneras, salir ganando. Y vamos a tener también el beneficio de que no vamos a estar. Punto número 3. Ahora puede ser una gran oportunidad para realizar la diversificación de su portafolio. Estaba comentando hace un par de slides. Lo más importante de tener un portafolio es de que tengan una diversificación con varios tipos de activos. Cada uno de los activos tenga un papel, tenga una concentración y todos vayan alineados con el perfil de riesgo. En estos momentos en los cuales el inversionista debe tener una mayor comunicación, tanto con su asesor de inversiones como con su gerente comercial, para revisar que estos pesos dentro del portafolio sean los correctos. Punto número 4. Olvídese del ruido de las noticias y céntrese en el largo plazo. Visto que de televisión y ahora últimamente en las redes sociales,
tenemos información las 24 horas disponibles de todo tipo y de toda índole. A empezar a filtrar cuáles son las noticias que solamente son sin importancia, de vender aire, y cuáles son las noticias que en realidad sí deberíamos ponerle más atención. Igual con las redes sociales, incluso es un poco más difícil con las redes sociales. Para estas situaciones, lo más útil es preguntarse qué pasó en situaciones similares en el pasado y cómo se resolvieron. Y la última cosa a recordar es crear sus creencias y dude de sus dudas. Para estos temas en los cuales hay volatilidades, no hay un secreto en los cuales los canales de inversión no querramos compartir, que es bastante conocido. Para la volatilidad, simplemente lo que tenemos que hacer es invertir a largo plazo y tener básicamente ese secreto que nosotros tenemos y que deberíamos de aplicar, pero que en estos momentos en los cuales hay tanta incertidumbre, hay tanto ruido, hay tantas noticias negativas, es muy complicado de empezar a diferenciar y quedarse en sus creencias. Simplemente no nos dejamos llevar por la duda interna que nos dice, pero ¿qué pasa si esta vez es diferente? Porque no lo es. Gracias, Edgar. Bueno, ahí digamos también como complemento y conclusión a esto, antes de invitar a otra persona que queremos que nos cuente un poquito de los fondos de inversión colectiva más locales y más de la es en línea con lo que dijo Edgar, debemos ser bien juiciosos en la proyectada para el mediano plazo. En eso tenemos que hacer digamos, o ser bien juiciosos, hacer un seguimiento bien también juicioso y bien cercano de lo que vaya pasando, pero a menos de, digamos, de que veamos una señal demasiado clara que eso nos corresponde a nosotros, mostrárselos a ustedes, no desviarnos de esos objetivos de inversión que habíamos planteado al inicio de la inversión. Entonces, quiero invitar a Arnoldo Casas. Él es el director de inversiones de gestión de activos aquí en Colombia y es quien está, digamos, a la cabeza de todo lo que son los fondos de inversión colectiva de la compañía, sobre todo en lo que tiene que ver con activos tradicionales, digamos, fuera de los activos como Inmoval, derechos económicos. Arnoldo pues está más al frente de los activos de renta fija o de los fondos de renta fija y renta variable a nivel local. Entonces, le damos la bienvenida y obviamente pues le pedimos que nos cuente un poquito qué ha pasado con los fondos, cómo vemos el tema de estrategia sobre los fondos y qué perspectivas tenemos frente a toda esta coyuntura. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Digamos que después de haber tenido una presentación tan robusta y rica en información, del lado mío solamente resta contarles un poco cómo han evolucionado nuestros fondos. No tengo unas láminas preparadas, pero creo que lo que se discutió a lo largo de la presentación condensa mucho lo que ha venido pasando en los mercados internacionales y las implicaciones y repercusiones que eso ha tenido sobre los precios, las cotizaciones y obviamente el desempeño de las inversiones que tenemos nosotros también en Colombia, que seguramente muchos de ustedes las tienen en sus portafolios. Como ustedes saben, nosotros aquí tenemos productos que atienden tanto el mercado local como el internacional. Entonces, todos estos fenómenos de los cuales hemos venido discutiendo no han estado, digamos, ajenos a lo que ha venido pasando en el contexto nacional. Digamos que una cosa es la psicología de los agentes, otra cosa es lo real y otra cosa son las expectativas sobre lo que va a pasar. Y yo creo que el desempeño y lo que ha venido pasando en el mundo de las inversiones locales tiene mucho que ver con esas tres cosas. La verdad, o sea, lo real, la expectativa y la psicología. Y yo creo que en este momento es importante acudir a esas tres
dimensiones, porque lo que hemos visto en primera instancia en todos los mercados, no solamente el global, sino también el local, es un efecto de pánico generalizado. Creo que además de, digamos que al miedo natural que siente la gente con el tema de la pandemia, también se sumó en el contexto macro un fenómeno que no esperábamos, que era esta guerra comercial, en particular en las materias primas y en el mercado del petróleo, que ha puesto la psicología de los inversionistas en un estado muy, muy negativo. Entonces, eso es la psicología, tal vez, y la psicología se combina con las expectativas. Creo que un poquito lo que ha venido pasando a nivel general es que el confinamiento de las personas y la restricción de la movilidad tiene tanto efectos positivos como negativos. Yo creo que, sin lugar a dudas, después de todo esto, porque el tema va a pasar, no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia y tampoco es la primera vez que los mercados de capitales enfrentan movimientos correctivos en los precios. De esto vamos a salir, el tema es cuándo. Lo que sí está pasando es que esos cambios en los hábitos a los cuales nos está obligando la pandemia, pues tienen implicaciones en la manera en lo que consumimos, en lo que vamos a hacer, en particular sobre la curva de demanda. Y esas situaciones afectan las expectativas y hoy en día la manera de reaccionar o el accionar colectivo ha tendido, en la medida en que no conocen cómo pronosticar las ventas, los costos y las utilidades de las compañías, se ha traducido en la venta masiva de activos, principalmente renta variable, y también sobre una percepción, un incremento en el riesgo de crédito, lo que ha invitado a la gente también a vender instrumentos de renta fija, incluso aquellos de las cotas inferiores de riesgo. Tal vez los únicos activos que han tenido algo de valorización en esta coyuntura han sido los bonos del Tesoro norteamericano. Todo el resto de bonos corporativos, de los segmentos de corporativos de alto rendimiento, corporativos de grado de inversión, todo han tenido una corrección al alza en términos de tasas de interés, y es el efecto natural de inversionistas que tratan de reducir su riesgo y anticiparse de pronto a un escenario donde temporalmente de pronto las cajas de las compañías quedan atrapadas. Si estamos hablando de un contexto muy internacional, tal vez en el caso local la correlación directa entre el mercado de capitales y la actividad económica no es tan directa. En Estados Unidos, que los bonos de alto rendimiento o de grado de inversión se suban de tasa de interés afecta el financiamiento directo de las compañías, porque es a través de estos mecanismos en el cual se determinan las tasas. Pero tengamos presente que en Colombia el financiamiento prioritariamente se hace a través de bancos y por ahora no hemos tenido incrementos en las tasas de interés del lado del sector bancario. Entonces, una cosa es el panorama internacional, otra cosa es el panorama local, pero acá en Colombia sí, al turno de lo que viene pasando en el contexto global, también hemos visto personas nerviosas y en general toda la industria ha visto, digamos, una intención por liquidar sus inversiones. Como les mencionaba anteriormente, incluso aquellas en la cota inferior de riesgo, como pueden ser CDTs de instituciones AAA, que en principio, digamos, tienen una muy baja exposición al riesgo de crédito, e incluso la deuda pública de corto plazo, que tienen muy baja exposición al riesgo de crédito. Entonces, vamos sobre lo real, vamos sobre lo que es la psicología, tocamos un poquito lo que son las expectativas. ¿Por qué la gente ha vendido? Porque le cuesta trabajo imaginarse cómo va a ser el futuro más adelante, con todos los presuntos cambios que vamos a tener en cómo se va a comportar la especie humana, para ponerle un calificativo. Y por último, pues vamos sobre lo real. Y lo real es que finalmente esto, sin lugar a dudas, tiene unas implicaciones de corto plazo. Evidentemente, sí va a haber cambios en los patrones de consumo, sí hay industrias que van a ver una ralentización de sus ventas. En principio, sobre todo la industria de servicios, exceptuando la industria de salud, por supuesto. Pero la industria de servicios, comidas fuera del hogar, transporte, etcétera, etcétera, pues son actividades sobre donde naturalmente va a haber un impacto de corto plazo. Nosotros, sinceramente, esperamos que este tema termine solucionándose a mediados de este año. Hay que hacer claridad sobre un tema. Todos los mercados a nivel internacional venían sobrecomprados de alguna manera.
todos los mercados accionarios venían con utilidades gigantescas del año pasado y en el caso especial del mercado norteamericano ha sido un mercado con una alza consecuente y reiterativa de más de 12 años. Es prudente una corrección. Lo que pasa es que las correcciones son dolorosas. Todo lo que está ocurriendo es naturalmente una razón suficiente para disparar esa psicología de un mercado que venía subiendo de manera sin tener pausa. Por ahora nosotros, ¿qué estamos esperando y qué los invitamos? Todos los fondos nuestros de renta fija, creemos nosotros que no tenemos nada de riesgo de crédito. Digamos, hablando de portafolios como Fonval, que ahí hablando un poco de la cota inferior del riesgo, es la cota inferior del riesgo que tenemos nosotros hoy en día en Credit Corp Capital Colombia. Este portafolio, pues ustedes saben, está invertido en instrumentos AAA en términos de calificación de riesgo crediticio y el fondo en sí mismo tiene una calificación de riesgo de mercado S2 por Fitch Ratings que representa que tenemos un riesgo, significa que tenemos un riesgo bajo. En lo corrido de este año y del último mes, hemos tenido una alza generalizada en las tasas de interés, como lo hemos mencionado en diferentes, ya a través de los diferentes expositores. Y eso se traduce en algunas desvalorizaciones, incluso en este tipo de activos. Entonces, hablando, digamos, de la cota inferior de riesgo, recientemente hemos tenido una pequeña desvalorización, teniendo presente que el fondo invierte en títulos promedio de 180 días. El impacto de una subida, de una alza en tasas de interés de más o menos 300 puntos básicos, que es pasar de tasas del 4 al 7%, del 4 al 7%, representa para el fondo una desvalorización inmediata aproximadamente de un 1.2%. Ese es como nuestro estimativo en términos nominales. Que, con esto que quiero decirles que de todas maneras los títulos quedan causando en el portafolio, después digamos de este ajuste de precios de mercado, quedan valorando en el portafolio tasas superiores al 6%. Entonces en el ejercicio básico, digamos, de sumar cuánto es la rentabilidad esperada del portafolio, estamos hablando de rendimientos más o menos del 6.5% menos el riesgo que se registró este año, que es el costo de oportunidad de no haber invertido a las tasas que tenemos hoy en día. Estamos teniendo una rentabilidad esperada para lo corrido del año 365 días que está por encima del 4.5%. Entonces, esto para darles mucha tranquilidad y sobre todo calma sobre lo que es la renta fija. En el resto de productos va a pasar algo exactamente igual o parecido, con la diferencia de que el periodo de recuperación de pronto puede ser un poquito más amplio, pero en la renta fija en principio nosotros no tenemos ningún riesgo diferente al que ya hemos tenido. Y para el mercado, los mercados de acciones, sin lugar a dudas, hay cosas que están quedando muy baratas en este escenario. Para darles un ejemplo, las compañías de servicios públicos han tenido un ajuste más o menos de 50% en su precio y en su valor, pues obviamente están desviados mucho y de su valor fundamental. Los múltiplos, digamos, de precio EBITDA o EV/EBITDA están hoy en día casi a la mitad, digamos, de su promedio histórico. Y entendiendo que compañías de esta magnitud tienen poco riesgo, es el reflejo de que hay oportunidades en el contexto local. Creo que esto se refleja también en otros mercados y un poco la invitación es, yo creo que momentos como estos van a seguir ocurriendo. Desafortunadamente nos tocó en el 2020, pero los años como estos son los que cambian la pendiente de rendimiento de los inversionistas. Mi invitación no es a tomar el riesgo de manera inmediata, pero sí a considerar que en la medida en que los activos tienen mejores cotizaciones y los rendimientos se ajustan hacia futuro, el rendimiento esperado de los portafolios también tiene que ajustarse en la misma proporción. Entonces, un poco es un llamado a la calma, a considerar lo real, lo psicológico y lo que son realmente las expectativas. Tal vez el momento de convergencia para uno tomar riesgos es cuando empecemos a ver cuál es el verdadero impacto en los resultados de las compañías, que eso lo vamos a ver en un periodo de 2 trimestres donde ya veamos finalmente de qué se trata esto. Y después de eso, sin lugar a dudas, las cotizaciones que tenemos en los activos pues van a seguir ofreciendo una oportunidad. Yo con esto termino acá.
diciéndoles naturalmente que de acá del lado de todo el equipo de Credit Corp Capital pues estamos dispuestos a atender cualquier solicitud y pues obviamente nuestras puertas y nuestros teléfonos de contacto más que abiertos pues para compartir con ustedes cualquier duda o pregunta que tengan adicional. Muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Bueno, abrimos entonces el foro para preguntas ahí a través del chat. Ustedes pueden dirigirnos las preguntas. Aquí las estaremos viendo y tratar de contestarles efectivamente. Denme un segundo, aquí cuadro la logística y ya empezamos. Bueno, aquí hay una pregunta sobre el tema de petróleo y es para dónde iría el precio del petróleo y qué esperamos, digamos, frente a toda esta coyuntura que les comentaba también un poco Arnoldo, de lo que tiene que ver con la guerra de precios del petróleo. Ahí importante es, primero, digamos, tenemos dos coyunturas que afectan al petróleo. Una, que es el tema del coronavirus, que afecta temas de demanda petrolera. Y por el otro lado, pues esta sobreoferta por la guerra de precios, que también, digamos, tiene un ancla bajista sobre el nivel de precios. Ahí, digamos que teniendo en cuenta que consideramos el tema del coronavirus como temporal, ahí al final lo que consideramos es que los precios que estamos viendo ahora podrían ser los más bajos del año y evidentemente deberíamos tener una evolución alcista. ¿Qué tan alcista? Depende de cómo se vayan dando las soluciones y depende de qué tan rápido se vaya retomando la actividad económica global. Pero en todo caso creemos que llegar al precio de $60 que teníamos al inicio de este año y al cierre del año pasado no será tan sencillo. Y que incluso, digamos, en el mejor de los casos para este año llegaremos a tener niveles alrededor de $50 por barril, lo que en todo caso pues implica un impacto, digamos, en términos de lo que teníamos, de lo que se tiene pensado en las cuentas públicas por un lado y de lo que se tenía como proyectado evidentemente para el tema, de peso dólar también y de inversiones directas en el activo petrolero como tal. Ok, tenemos una pregunta adicional que dice, ¿qué oportunidades de acciones más interesantes con las caídas recientes? ¿Ve Ecopetrol bajando aún más? Esto es algo que nos hemos estado preguntando y tenemos algunas posibles sugerencias para todos. Dentro de lo que ha pasado en el Colcap, se van a dar cuenta que los que han caído más han sido, primero, Avianca, luego ha sido Cementos Argos con un 45% y Ecopetrol con un 41%. ¿Esto cómo lo ve nuestra área de research? Por el lado de Ecopetrol, el posible precio que nosotros le vemos es de en 3.300, ahora está como que en 2.600, lo que significaría que en el mediano plazo, ojo, que en el mediano plazo tendría una valorización potencial de casi un 85%. Nosotros vemos que la correlación es muy alta en el petróleo, con Ecopetrol, lo que es lógico, pero no vemos ningún problema intrínseco con la empresa, con la deuda, con el gobierno o con alguna otra factor que pudiera distorsionar las actividades actuales de Ecopetrol, por lo que nosotros creemos de que una vez empiece a destrabar todo el tema del petróleo, puede ser un momento favorable para Ecopetrol. Por el lado de Bancolombia, que también se ha pegado bastante, también no le vemos un problema intrínseco de Bancolombia. Y el precio objetivo que nosotros tenemos para Bancolombia es como de 48.800. Y el precio actual está alrededor de 28.600. Lo que significa que nosotros, si es que tenemos que dar una opinión, es comprar, porque tiene una valorización potencial como de un 70.63%. Esto de nuevo se basa en una tendencia de mediano plazo
que pueda empezar a llegar a materializarse los precios que nosotros vemos como precios intrínsecos de cada una de estas acciones. De nuevo, nosotros creemos que hay buenas oportunidades en los mercados, hay buenas acciones que están muy descontadas, hay buenas oportunidades, sin embargo, es importante de no salir y tratar de empezar a comprar todo de una, porque eso en el corto plazo, con tanta incertidumbre, nos puede jugar en contra. Bueno, vamos a ver otra pregunta con respecto al dólar. Nos preguntan que cómo estamos viendo el tema de evaluación y qué podemos esperar que pase hacia adelante. Ahí lo importante es el tema del peso dólar, pues ya venía impactado por todo lo que estaba pasando con el tema global, que ahí fue cuando pasamos de los, alcanzamos los niveles de los 3.800 pesos. Por dólar. Ahí después vino todo el tema de la crisis o de la guerra de petróleo, perdón, 3.600, y ahí vino todo el tema de la guerra de precios del petróleo que llevó el peso dólar a los niveles que lo estamos viendo ahora. Digamos, pensar que estos son los niveles de equilibrio, pues es muy complicado teniendo en cuenta que evidentemente no estamos esperando que esto sea de largo plazo, de larga duración. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, sí estamos esperando, como les decía, alcanzar niveles de precio del petróleo un poco más altos, con lo que la devaluación debería controlarse. Adicionalmente, si bien estamos viviendo una coyuntura en toda la disrupción de lo que tiene que ver con el tema de producción a nivel global, y también ya lo vamos a empezar a vivir un poco más a nivel local, esto pues desde luego causa incertidumbre, y es otra de las explicaciones de por qué el precio del dólar está tan alto. En la medida en que esto se vaya disminuyendo, pues evidentemente el tipo de cambio deberá volver a niveles nuevamente más cercanos, alrededor de los 3.400 a 3.500 pesos. Sin embargo, pues esto es un proceso, no podemos esperar que sea tan en el corto plazo, además porque todo esto que está pasando al final sí nos impone otra restricción hacia adelante, y es que las finanzas públicas sí pueden estar golpeadas hacia adelante, y en ese sentido, al tener las finanzas públicas golpeadas, pues nos exponemos al riesgo de que las calificadoras de riesgo nos estén viendo con otros ojos. No creo que las calificadoras en el muy corto tiempo sean tan ácidas con Colombia, teniendo en cuenta que estamos inmersos en un tema de coyuntura global y obviamente una crisis que nos afecta a todos. Entonces, pues no creo que, digamos, tomen acciones tan rápidamente, pero desde luego sí nos exponemos a que nos impongan una serie de reglas que nos lleven a cumplir, digamos, un ajuste fiscal de pronto un poco más rápido hacia el 2021. En ese sentido, pues digamos que en este año la devaluación o la volatilidad del dólar puede continuar, que no vamos a volver rápidamente ni fácilmente a niveles por debajo de 3.300 pesos como lo tuvimos el año pasado, y que sí debemos estar considerando niveles de 3.500 o 3.400 a 3.500 pesos como niveles tal vez un poco más justos para la cotización del peso dólar. Bueno, aquí nuevamente, y sirve tal vez para reiterar lo que hemos dicho, es cuál es la recomendación frente a los resultados que se han tenido en los portafolios en los últimos días. Es quedarse, digamos, en las posiciones en las que se tienen hoy las inversiones, o salir a liquidar, digamos, las posiciones que se tienen o los fondos que se tienen invertidos. Al final, digamos, nuevamente repetimos,
este tema que estamos viendo nosotros lo consideramos como coyuntural, como temporal. Desde luego, todas las inversiones que hicimos previo pues a que sucediera todo este hecho, pues siguen una política de inversión y unos objetivos de inversión claros que al final, digamos, deberían ser cumplidos en el mediano plazo. ¿Mediano plazo a qué nos referimos? Digamos, mediano plazo nos referimos a no menos de 12 meses en la inversión. Entonces, pues, digamos, salir, obviamente con todo el tema de incertidumbre global, como lo decía un poco Arnoldo, a liquidar los portafolios, seguramente me pueden dejar fuera de las oportunidades que estaremos viendo hacia adelante. Y obviamente sería materializar, en todo caso, una desvalorización que hemos visto en los activos. Ahí nuestra recomendación y el llamado siempre es entendemos que es difícil, desde luego, ver volatilidades como las que estamos viendo en los mercados, pero al final, digamos, lo que recomendamos es tener calma y obviamente en la medida en que nosotros vayamos conociendo información, pues desde luego que al interior de los fondos también estamos haciendo gestión activa, por lo que, digamos, no estamos necesariamente quedándonos quietos esperando a ver qué es lo que sucede, sino que también estamos tomando decisiones dentro de los portafolios para tratar de protegerlos a ustedes como inversionistas de la mejor forma. Entonces, ahí mi llamado es a la calma, a no salir a liquidar todo. No sé si, Edgar, tú tengas alguna consideración adicional. Sí, solamente para complementar lo que decía Juan Camilo, de nuevo, creo que lo importante es, primero, saber que es algo temporal, que hay un pánico que está incluido dentro de todo lo que nosotros escuchamos, de que si salimos ahora a vender nuestras acciones, fondos o cualquier tipo de activo, simplemente lo que vamos a lograr es materializar la pérdida y de que lo más importante en estos momentos es esté en contacto con su gerente comercial para que le pueda dar la información más cercana acerca del portafolio y que puedan hacerlo todos los días. Creo que lo más importante en estos momentos es la calma, la comunicación. Hay oportunidades también que podemos tomar ventaja, pero de una manera ordenada. Y sobre todo, saber de que estos tiempos de incertidumbre son temporales. Aquí estamos buscando otras preguntas, hay algunas que ya las hemos contestado y se repiten, entonces ya regálenos un segundo más, por favor. Bueno, aquí nos preguntan que cuáles pudieran ser o cómo vemos las acciones posibles que pueda tomar el Banco de la República para enfrentar la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Digamos que en el corto tiempo lo que se ha visto es, primero, que este tema del coronavirus puede ser un tema que pueda poner en riesgo la liquidez de los mercados a nivel global. Digamos, no es particular de Colombia, no es particular de alguna región del mundo, sino que es la preocupación máxima, digamos, que tienen las autoridades monetarias, la liquidez del mercado. Entonces, pues en ese sentido, pensar en que el Banco de la República pueda, por ejemplo, subir tasas de interés para tratar de controlar la devaluación, no parece oportuno en este momento, teniendo en cuenta, pues como les digo, que no debería llegar a secar un poco el mercado en términos de liquidez y subiendo las tasas pudiera ocasionar algo de ese estilo. Bajar inmediatamente las tasas de interés, eso hay que evaluarse con cuidado porque hay que ver bien qué efectos tiene. Seguramente deberán ser más creativos que eso, como les dije durante la presentación, siguiendo un poco el ejemplo de otros bancos centrales e incluso el de Chile, que ayer tomó medidas más tomando decisión o arriesgando, si se quiere, parte de sus reservas internacionales para alimentar la liquidez del mercado local. Eso pudieran ser, digamos, medidas que pueden tener más efecto en el corto plazo y con eso a qué me refiero, utilizar parte de las reservas internacionales para, por ejemplo, comprar bonos de deuda pública en el mercado. No es una intervención que el banco no haya hecho en el pasado, ya la ha hecho para generar temas de liquidez temporal y permanente. Entonces pudiera tener algo de sentido
teniendo en cuenta que uno, pues ya las reservas internacionales han tenido utilidades importantes por el comportamiento, por ejemplo, de la posición que el banco tiene en bonos del Tesoro americano. Entonces ahí pudiera ser una medida que simplemente con tener o con gastar o digamos invertir 10% de las reservas internacionales, que serían alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares, trayéndolos al país, ahí ya genera un efecto sobre la moneda, un efecto de apreciación sobre la moneda. Y tercero, digamos, haciendo, como les digo, intervención sobre el mercado de deuda pública, ahí pudiera generar alivio no solamente en lo que estamos viendo en tasas de deuda pública, sino además también en lo que pudiera generar liquidez hacia la deuda privada. Entonces, digamos que esas pudieran ser como las medidas extraordinarias, un poco pensando fuera de la caja en términos de lo que es la política monetaria tradicional que hemos seguido en el Banco Central acá, pero pues obviamente, digamos, también atendiendo a la coyuntura global que enfrentamos en este momento. Bueno, no tenemos más preguntas. Como les digo, algunas de las que ya nos hicieron se repiten un poco. Entonces, les agradecemos haber participado en el webinar y les estaremos enviando la repetición, digamos, de este espacio para que puedan estar informados y desde luego manténganse en contacto, como lo dijo Arnoldo, con nosotros a través de la fuerza comercial, que ahí estaremos pues desde luego siempre dispuestos a atenderlos. Muchas gracias.